来到沪江网校 C1 级别的西语课堂。Bienvenidos a la clase de español de nivel C1. Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Ya es la hora para reanudar nuestro estudio sobre la literatura hispánica. En esta clase presente vamos a hablar del tema El teatro del siglo de oro. El siglo XVII constituye el periodo más importante de la literatura española. Tanto es así que nos referimos a él como el siglo de oro español. ¿Cómo crees que era esta época en cuanto a lo político y lo social se refiere? Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y luego escucha para comprobar tus respuestas. 17世纪可是西班牙文学最重要的一个时期，我们把它称作西班牙的黄金世纪。正好是意大利文艺复兴的尾声，在那个时代，整个西方世界的人性都在觉醒。之前漫长而黑暗的中世纪压抑了人类的求知欲、创造力，也阻碍了科技的进步。而到了16、17世纪，不管是文艺还是科学，都好像一下子被解放了，迸发出很多文学巨匠以及伟大的作品。上节课我们读到的 Las aventuras del capitán Alatriste 描写的也是17世纪的事情，其中还提到了大剧作家 Lope de Vega。 通过对内部文学作品的了解，你对17世纪也就是西班牙的黄金世纪有什么印象呢？当时的政治和社会是什么样的？看看下面说的这些话，你是认同呢还是不认同呢？请选择它们的真假。Al igual que en la literatura, España en esta época ejerce la hegemonía política en Europa. 这话是认为西班牙在17世纪不仅文学上，就连政治上也在欧洲占领着统治地位。首先，西班牙的文学有没有在17世纪占领欧洲的统治地位，这个还很难说。Es un poco difícil afirmar que la literatura española en esa época ejerciera la hegemonía, ni siquiera decir la política, porque ya sabemos que en esa época la monarquía española estaba en una decadencia. Se produjeron las guerras en los Países Bajos y en la corte había muchas corrupciones, así que esta afirmación seguramente es falsa. 2. La política exterior se caracteriza por las victorias militares, agrandándose aún más el ya extenso imperio español. 当时西班牙的外部政治最主要的是取得了军事上的胜利，使西班牙的广阔领土更加扩张了。这也不符合西班牙17世纪的历史。16世纪的西班牙确实在开疆扩土，但是17世纪西班牙在欧洲战场上则是连连吃败仗。Entonces, esta afirmación es falsa. Hay una grave crisis demográfica como consecuencia de la expulsión de los moriscos, las guerras, el hambre y la peste. 由于驱逐摩尔人、战争、饥饿和瘟疫，那个时候西班牙有人口荒。La peste 瘟疫 Moriscos 我们之前应该知道一个词叫 Moro 是摩尔人， Morisco 呢指的就是在西班牙的被迫受洗的那些摩尔人。那么这句话说的信息是真的还是假的，我们待会儿听录音再来判断。 La sociedad barroca es una sociedad muy jerarquizada. 16世纪兴盛巴洛克艺术，这种艺术呢就是矫饰过多，追求装饰和华丽。那这里说的 La sociedad barroca 指的就是那个时代的社会，是一个等级森严的社会 jerarquizada. En esta época y debido a la evolución de las ideas, el número de eclesiásticos se reduce a la mitad. Eclesiástico, esta palabra tiene el mismo origen de iglesia. Entonces, eclesiásticos 就是教会人士。在那个时期，由于人们观念的转变，教会人士减少了一半。6. La literatura de esta época se caracteriza por la simplicidad de formas y la armonía. 这个时期的文学主要特征是形式上的简单与和谐。
这些说法到底对不对呢？让我们一起来听录音。Venga, ahora vamos a hacer un ejercicio. 现在来做一个小练习吧。Sabrás las respuestas a estas preguntas. Y estoy segura de que habéis escogido las contestas correctas. Ahora os pido que volváis a escuchar este texto y completa el cuadro con los sucesos más importantes acaecidos en el siglo XVII español. 接下来请你多听几遍这篇录音，记录一下17世纪西班牙发生的重要事件。Acaecer 这个词的近义词是 suceder。Ocurrir, 发生 producirse. Por ejemplo, el siglo XVII fue un periodo de crisis en todos los órdenes. Se perdieron las posesiones en Europa. 17世纪是一个危机的世纪，西班牙丧失了在欧洲的很多领土。Bien, escucha y toma nota. 这个练习El siglo XVII constituye el periodo más importante de la literatura española. Tanto es así que nos referimos a él como el siglo de oro español. ¿Cómo crees que era esta época en cuanto a lo político y lo social se refiere? Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y luego escucha para comprobar tus respuestas. El siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social, que terminó por convertir el Imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Los reyes, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dejaron el gobierno de la nación en manos de ministros de confianza o validos, entre los que destacaron el duque de Lerma y el conde-duque de Olivares. En política exterior, el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, involucró de lleno a España en la Guerra de los 30 años, en la que España sufrió graves derrotas militares. Durante la segunda mitad del siglo, la corona española perdió buena parte de sus posesiones en Europa, de modo que a principios del siglo XVIII el Imperio español en Europa estaba totalmente liquidado. En política interior, la crisis no fue menos importante. El duque de Lerma procedió a la expulsión de los moriscos, 1609, con lo que se arruinaron las tierras de regadío del litoral levantino, y permitió la generalización de la corrupción administrativa, además de provocar una grave crisis demográfica, agravada por la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste. La sociedad española del siglo XVII era una sociedad escindida. La nobleza y el clero conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron en todo su rigor la crisis económica. La jerarquización y el conservadurismo social dificultaban el paso de un estamento a otro, y solo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza. La única posibilidad que se ofrecía al Estado llano para obtener los beneficios que la sociedad estamental concedía a los estamentos privilegiados era pasar a engrosar las filas del clero. Este hecho, unido al clima de fervor religioso, trajo como consecuencia que, durante el siglo XVII, se duplicara el número de eclesiásticos en España. El siglo XVII y el auge de las premisas barrocas coincidieron en España con un brillante y fecundo periodo literario que dio en llamarse Siglo de Oro. Estéticamente, el barroco se caracterizó, en líneas generales, por la complicación de las formas y el predominio del ingenio y el arte sobre la armonía de la naturaleza, que constituía el ideal renacentista. A las fórmulas teatrales que se ofrecían al público en el siglo XVI se impuso la que alrededor de 1590 fijó Lope de Vega, creador de la comedia española. Sus premisas se caracterizaron por el quebrantamiento de las 3 reglas aristotélicas del teatro clásico:
unidad de acción, tiempo y espacio. La división de la comedia en 3 actos, en vez de 5. Y, en general, la liberalización de la estructura de la pieza dramática. Los ideales que se exaltaban eran el monárquico y el religioso, y los sentimientos más manifestados, el amor y el honor. De extraordinaria fecundidad, Lope fue el escritor español con el que más llegó a identificarse el pueblo. Entre las creaciones representadas con mayor profusión cabe citar Fuenteovejuna, Peribáñez o el Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo y La Dama Boba. Como era de esperar, dado su éxito, tuvo gran número de seguidores. La otra gran figura del drama del Siglo de Oro fue Pedro Calderón de la Barca, quien comenzó siguiendo de cerca el modelo de la comedia de Lope, pero en su madurez, aunque sin modificarlo sustancialmente, aportó ciertos rasgos personales. Su obra se caracterizó por el enfoque más meditado de los asuntos, la preferencia por lo ideológico o simbólico y la construcción más rígida de las piezas teatrales. En la técnica escénica alcanzó un virtuosismo notable. Los 2 grupos más importantes de la producción calderoniana son las comedias de enredo y los dramas históricos, filosóficos y religiosos, entre los que destacaron La vida es sueño, El alcalde de Zalamea y El mágico prodigioso.考察的是大家对听力原文的概括能力。在听力原文中，基本上一段就是有一个中心意思。大家听到一段话，能够迅速地概括其表达的中心意思，并做下笔记，这是听力的一个重要能力。你可以根据自己的情况多听几遍，边听边记下你觉得比较重要的内容。Este texto ha tratado los siguientes puntos graves. Primero, el siglo XVII fue un periodo de grave crisis política. 政治上的危机是比较重要的一方面。En política exterior, España sufrió grandes derrotas y perdió gran parte de sus posesiones en Europa. 从西班牙的外部环境来说，西班牙遭遇了好几次失败，基本上丧失了欧洲的其他领土。En política interior, expulsión de los moriscos de 1609, grave crisis demográfica y alto índice de mortalidad a causa de las guerras, hambre y peste. 而内政来说，1609年驱逐摩尔人，由于战争、饥饿和瘟疫而造成的高死亡率，使西班牙出现了人口危机。Nobleza y clero conservaron su riqueza mientras que los campesinos sufrieron la crisis económica. 贵族和教士阶层大量敛财，而平民、农民则承受着经济危机。Se duplicó el número de eclesiásticos ya que estos podían obtener los beneficios de la sociedad estamental. 教士人数翻倍，这是由于进入教会是通向国家上层的唯一道路。Brillante y fecundo periodo literario, Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, dramaturgos. 但是在这个世纪呢，出现了很多文学巨匠，是一个文学繁荣的年代。比方说，他文中提到了 Lope de Vega， 还有 Calderón， 他们都是黄金世纪的著名剧作家。Lope de Vega produjo en el teatro una auténtica revolución. Vuelve a escuchar y anota cuáles fueron los cambios fundamentales que introdujo este autor teatral. ¿Qué otro dramaturgo se menciona? Lope de Vega 掀起了一场真正的戏剧革命。你可以再去听一听这段文章，重点听一听 Lope de Vega 带给戏剧界的有哪些突破。他还提到了哪位剧作家？刚才我们已经说过了，还有 Pedro Calderón de la Barca。 那么大家就主要来听一下 Lope de Vega 是如何改革戏剧的。Os doy 8 minutos para terminar este ejercicio. Mira, en el El siglo XVII constituye el periodo más importante de la literatura española,
Tanto es así que nos referimos a él como el siglo de oro español. ¿Cómo crees que era esta época en cuanto a lo político y lo social se refiere? Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y luego escucha para comprobar tus respuestas. El siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social, que terminó por convertir el Imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Los reyes, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dejaron el gobierno de la nación en manos de ministros de confianza o validos, entre los que destacaron el duque de Lerma y el conde-duque de Olivares. En política exterior, el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, involucró de lleno a España en la Guerra de los 30 años, en la que España sufrió graves derrotas militares. Durante la segunda mitad del siglo, la corona española perdió buena parte de sus posesiones en Europa, de modo que a principios del siglo XVIII el Imperio español en Europa estaba totalmente liquidado. En política interior, la crisis no fue menos importante. El duque de Lerma procedió a la expulsión de los moriscos, 1609, con lo que se arruinaron las tierras de regadío del litoral levantino, y permitió la generalización de la corrupción administrativa, además de provocar una grave crisis demográfica, agravada por la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste. La sociedad española del siglo XVII era una sociedad escindida. La nobleza y el clero conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron en todo su rigor la crisis económica. La jerarquización y el conservadurismo social dificultaban el paso de un estamento a otro, y solo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza. La única posibilidad que se ofrecía al Estado llano para obtener los beneficios que la sociedad estamental concedía a los estamentos privilegiados era pasar a engrosar las filas del clero. Este hecho, unido al clima de fervor religioso, trajo como consecuencia que, durante el siglo XVII, se duplicara el número de eclesiásticos en España. El siglo XVII y el auge de las premisas barrocas coincidieron en España con un brillante y fecundo periodo literario que dio en llamarse Siglo de Oro. Estéticamente, el barroco se caracterizó, en líneas generales, por la complicación de las formas y el predominio del ingenio y el arte sobre la armonía de la naturaleza, que constituía el ideal renacentista. A las fórmulas teatrales que se ofrecían al público en el siglo XVI se impuso la que alrededor de 1590 fijó Lope de Vega, creador de la comedia española. Sus premisas se caracterizaron por el quebrantamiento de las 3 reglas aristotélicas del teatro clásico: unidad de acción, tiempo y espacio. La división de la comedia en 3 actos, en vez de 5, y, en general, la liberalización de la estructura de la pieza dramática. Los ideales que se exaltaban eran el monárquico y el religioso, y los sentimientos más manifestados el amor y el honor. De extraordinaria fecundidad, Lope fue el escritor español con el que más llegó a identificarse el pueblo. Entre las creaciones representadas con mayor profusión cabe citar Fuenteovejuna, Peribáñez o el Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo y La Dama Boba. Como era de esperar, dado su éxito, tuvo gran número de seguidores. La otra gran figura del drama del Siglo de Oro fue Pedro Calderón de la Barca, quien comenzó siguiendo de cerca el modelo de la comedia de Lope, pero en su madurez, aunque sin modificarlo sustancialmente, aportó ciertos rasgos personales. Su obra se caracterizó por el enfoque más meditado de los asuntos, la preferencia por lo ideológico o simbólico y la construcción más rígida de las piezas teatrales. En la técnica escénica alcanzó un virtuosismo notable. Los 2 grupos más importantes de la producción calderoniana son las comedias de enredo y los dramas históricos, filosóficos y religiosos, entre los que destacaron La vida es sueño, El alcalde de Zalamea y El mágico prodigioso.
El texto dice que Lope de Vega es el creador de la comedia española， 给他的定位和评价非常高，说他是西班牙喜剧的开创者。他具体做出了哪些贡献呢？最主要的是以下2点。Primero, sus premisas se caracterizaron por el quebrantamiento de las 3 reglas aristotélicas del teatro clásico. Unidad de acción, tiempo y espacio， 也就是亚里士多德提出来的3一律 Aristotélico de Aristóteles。 什么是亚里士多德提出来的戏剧3一律呢？第2点即是 la división de la comedia en 3 actos en vez de 5。 亚里士多德的诗学中倡导的古典主义戏剧，每部剧只分3幕，要求戏剧创作在时间、地点和行动3者之间保持一致性。也就是说，古典主义戏剧所叙述的故事发生在1天或者是1个昼夜之内，地点在1个场景，情节服从于1个主题。而 Lope de Vega 的戏剧在结构上突破了这一点，使结构更加自由灵活了。接下来我想给大家更多的介绍一下这位作家。Lope Félix de Vega Carpio, 1562 a 1635, nació en Madrid, estudió con Vicente Espinel y después en el Colegio Imperial de los Jesuitas. Es protagonista de diversos amoríos que se reflejan constantemente en sus escritos. En 1609, la muerte de su esposa e hijo Carlos Félix le suma en honda crisis y se ordena sacerdote. Desde 1605 es secretario del duque de Sesa. Por su epistolario se conocen algunos sucesos íntimos de su vida. En primer lugar, la inestabilidad de su vocación religiosa que cederá ante su último gran amor, Marta de Nevares, Marcia Leonarda o Amarilis. Desde entonces la vida de Lope se hunde ante la muerte de su hijo Lopito y la fuga de su hija Feliciana. El 27 de agosto de 1635 muere en Madrid. La muerte de su gran poeta conmovió al público madrileño que acudió en masa a su entierro. La fecundidad literaria de Lope de Vega es impresionante. Cultivó todos los géneros vigentes en su tiempo, dando además forma a la comedia. Escribió unas 1500 obras teatrales, muchas de ellas perdidas, entre las que se encuentran auténticas joyas de la literatura universal como El comentador de Ocaña, El caballero de Olmedo, El villano en su rincón, El castigo sin venganza, La dama boba o El berro del hortelano. Su gran obra narrativa es La Dorotea, en la que un Lope septuagenario rememora sus amores casi adolescentes con Elena Osorio. Lope de Vega abruma en su grandeza y hoy se le sigue considerando como el primer dramaturgo español moderno que supo establecer una dialéctica con el público por medio de la tensión dramática y del talento y belleza de sus versos. 说到 Lope de Vega， 我们不得不把浪漫主义和他联系起来。不仅仅他的剧作是关于各种各样的浪漫爱情故事，就连他的人生也和丰富的情感生活联系在一起。他的人生就像一个浪漫故事一样，有一些大起大落，富有浪漫主义人生观的张力。他出生于1562年，而在1609年，也就是他47岁的时候，他接连丧妻丧子。随后呢，他就成为了一个牧师，但是后来证明他的宗教意志并不坚定，因为他一把年纪了，还是为了爱情而放弃了宗教事业。这个女人就叫 Marta de Nevares， 在她的一些小说啊，还有戏剧作品中，她把她称作 Marcia Leonarda 或者是 Amarilis。 后来她的另外一个儿子也死了，女儿 Feliciana 逃走不知所踪，
1635年 Lope de Vega 死于马德里，人们成群结队地去参加他的葬礼。为什么会出现这样的场景呢？如果你知道 Lope de Vega 一生把多少好的剧作奉献给观众，就不足以为奇了。他一生写了1500多部戏剧，而且这仅仅是戏剧的作品。如果说诗歌、小说以及其他的文学作品的话，那真的就是不计其数了。而在这1500多部戏剧作品中，大部分都很遗憾地遗失了。Lope 在接近70岁的年纪写了一本小说，叫《La Dorotea》。这个词从希腊语来的，是一个专有名词，指的是上帝的礼物。在这部小说中，他回忆了自己年轻时候跟 Elena Osorio 的爱情故事。Lope de Vega 可以说是西班牙文学史上第一个现代剧作家，他的剧目都非常吸引人，因为他很会把握戏剧的张力，而且他能写出富有才华、文笔优美的诗句。Pasamos a la siguiente actividad de la clase. Antes quería hacerte una pregunta. ¿Crees en la predestinación? ¿Tenemos un destino que no podemos cambiar? ¿O por el contrario, piensas que el hombre nace libre y son sus actos los que determinan su vida? Anota tus conclusiones. 在进行下一个课堂活动之前，我想问你一个问题：你是否相信人生有命，我们是无法改变自己的命运的？还是你觉得人是生来自由的，你的行为决定了你的命运？你也可以把你的答案写下来。Este problema filosófico es el que Pedro Calderón de la Barca plantea en una de sus obras más famosas. A continuación, tienes parte del argumento de la obra. Resuelve el final según la elección que hayas hecho. 下面你将读到加尔德隆的著名戏剧《人生如梦》的部分情节，看看这部分故事讲了些什么，然后凭着自己的想象给它加一个结尾。Bien, primero lo leemos juntos. Basilio, rey de Polonia, aficionado a la astrología, consulta a los astros sobre el destino de su hijo Segismundo, que acaba de nacer. Los astros predicen que el príncipe humillará a su padre y oprimirá a su pueblo. Para evitar el cumplimiento de este mal presagio, Basilio decide encerrar a su hijo en una torre solitaria, situada en un lugar salvaje y escondido. Segismundo crece prisionero e ignorante de su condición de heredero de un trono, pero un día el rey duda y se pregunta si los astros habrán tenido razón. Entonces ordena trasladar a palacio a Segismundo. Basilio 是 Polonia 王国的国王，他对占星学很感兴趣 ，astrologia 星象学。他的儿子 Segismundo 刚刚出生，他就想通过星象来卜问儿子的前程。Astros 星星，根据星象的预测，王子会让他的父亲受辱，并且压迫他的百姓 oprimir 压迫压榨。为了不让这种征兆实现 presagio 兆头预兆，巴西利奥决定把自己的儿子锁在一个孤塔上，这座孤塔位于很隐蔽的荒野。Segismundo 就这样被囚禁着长大，一点儿也不知道自己是王座的继承者。但是呢，有一天，国王心里产生了疑问，他也不确定星象是不是准确，于是他就下令把 Segismundo 接回到宫廷里来。后来发生了什么呢？请你猜猜看，并简要地写下这个故事的结局。¿Ya tienes tu final de la historia? Mira, aquí tienes el final de la obra. ¿Coincide con tu final? ¿Cuál es la conclusión de Calderón al problema planteado? 让我们一起来读一读 Calderón 对这个故事编织出了什么样的结局吧，看看大作家的构思跟你的有什么出入。
El príncipe se comporta como los astros habían predicho. Ofende, atropella, mata. Y como consecuencia de ello, es devuelto a la torre. El pueblo se levanta en armas y lo libera. Cuando Segismundo vuelve a la corte para ocupar su trono, se comporta como un gobernante prudente y justo. 王子的行为确实跟星象所说的一样，犯上作乱，倾轧杀戮。atropellar 本来是碾压的意思，在这里表达压迫欺压人民，结果他又被关进了那座高塔，人民拿起武器反抗，并解放了他。当 Segismundo 回到宫廷重新登基，他最终成为了一个公正明智的国王。Esta es la contesta de Calderón a la pregunta ¿qué es la vida? Fíjate en ella y explica cómo se asocian estas palabras con la vida. 下面的这句话或者说这些词是 Calderón 对于什么是生命这个问题给出的答案。请你看看这些词，思考一下，这些词跟生命有关吗？它们之间有什么联系？ Un frenesí, frenesí 跟 locura 是近义词，疯狂、不理智。Una ilusión 幻象、想象、渴望。Un valle de lágrimas, una juerga. Juerga 的近义词是 jolgorio, bullicio 欢闹、嬉闹。Una oportunidad. ¿Puedes explicar un poco por qué el gran autor afirma que la vida es un frenesí, una ilusión, un valle de lágrimas, una juerga, una oportunidad? Bueno, yo considero que la vida abarca todo esto. En la vida todos hemos tenido ilusiones, lágrimas, alegría. La oportunidad ha tocado a cualquier persona de una manera u otra en alguna ocasión. También hemos cometido alguna locura. ¿Es eso lo que Calderón se propone a señalar? ¿Cómo entiendes esta afirmación de Calderón? Quizá tendremos que leer esta obra entera para aclarar esta cuestión. El título del epígrafe corresponde al primer verso del monólogo de Segismundo, de la obra de Calderón de la Barca, La vida el sueño. Tanto la obra completa como el monólogo constituyen una de las cumbres literarias en lengua española de todos los tiempos. Escuchamos primero la recitación desde español. Fíjate en los aspectos métricos de este verso. 下面我来给大家念一下我的翻译。因为 Calderón 写的这一段本来就是《人生如梦》这部戏剧中的台词，也不是诗。虽然有一定的韵脚，但是并没有那么严格，所以我翻译出来也不是诗。国王梦中是国王，枉自前呼后拥，家财万贯，指点江山。赞誉他处借来，功绩风中写就，终究难逃一死，荒冢沙土一剖。呜呼哀哉！早知死时大梦方醒，何必那许治国论经？富豪梦中念其才，殚精竭虑只为钱。穷鬼梦中亦难过，辛苦挣命求生活。求发迹者梦中人，求上进者梦中人，口出狂言梦中人。总之，世人皆梦，梦什么你就是什么。谁又知道这许多梦是为了什么？我如今梦中身陷囹圄，也曾梦想受人阿谀。人生到底是什么？疯狂。人生到底是什么？虚妄。暗影，故事，即使再大的福气，不过如此而已。人生恍然如梦，而梦不过是梦啊。Ahora elige de entre los resúmenes que te propongo el que te parece que responde mejor al mensaje del texto. 从下面的选项中选出可以概括这段文字主旨的句子。
Venga, ahora vamos a hacer un ejercicio. 现在来做一个小练习吧。Por último de esta clase, me gustaría informaros sobre Pedro Calderón de la Barca. Así conoceremos más sobre este autor famoso de España. Pedro Calderón de la Barca nació el 17 de enero de 1600 en Madrid. Estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca hasta 1620. Fue soldado en la juventud y sacerdote en la vejez. Durante el transcurso de su vida se vio envuelto en varios incidentes violentos, como una acusación de homicidio y la violación de clausura de un convento de monjas. En 1651 se ordena sacerdote. Además, fue capellán de la Catedral de Toledo y capellán del rey. Falleció el 25 de mayo de 1681. Tras la muerte de Lope de Vega, en 1635 fue reconocido como el dramaturgo más importante de su época. La vida el sueño es uno de los dramas más importantes de Calderón de la Barca. Fue escrito en 1636. Pedro Calderón de la Barca 生于1600年1月17日，曾求学于阿尔卡拉大学和萨拉曼卡大学，直到1620年。年轻的时候是个士兵，晚年则是教士。他的人生中曾经卷入一些暴力的事件，比方说他曾被指控谋杀 homicidio 谋杀，而且曾被指控闯入女修道院的内院。1651年被任命为教士，而且是托雷多大教堂的驻祭牧师，甚至还当过宫廷牧师。他1681年5月25日去世，享年81岁。自从1635年 Lope de Vega 去世以后，他就被公认为他那个时代最重要的戏剧作家。人生如梦就是他所有剧作中最著名的。这部剧创作于1636年。好了，今天的课就上到这里了。通过这节课的学习，我带着大家做了一次西班牙黄金世纪之旅。现在我们知道，所谓的黄金世纪是文学上的黄金世纪。实际上，17世纪的西班牙，从政治和社会上来说，可以用一句诗来概括，那就是夕阳无限好，只是近黄昏。总体来说是呈现出一个颓势。Bueno, eso es todo para hoy. Nos quedamos para la próxima clase. Hasta luego. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos,